al Señor en agradecimiento a que su presencia está en este lugar. Bueno, dar un saludo para todos, para todo aquel que no me conoce. El que no me conoce, creo que mi cara ya dice todo, que soy hijo de John y de la Mara. Pero yo me llamo Juan, soy un candidato de la Iglesia Madre de Salamanca de San José. Y bueno, es un privilegio estar por aquí, compartir un culto con todos ustedes. Pero el mayor privilegio no es estar aquí arriba, es poder sentir su presencia en nosotros. Y el Señor ponía un sentimiento en mi corazón referente a la presencia del Señor. Y tengo que decir que es para Benavente, porque lo he recibido en una oración por ustedes. Y creo que viene de parte de Dios. Así que le voy a rogar un favor. Abran los oídos del Espíritu. Porque los oídos de la carne no son de provecho. No me miren a mí, miren su palabra, que es la que vivifica, liberta, reconstruye, reconforta, alienta, guía. Y es que hoy, por desgracia, creo que a lo mejor aquí no, pero vivimos un momento en decadencia interna y falta de gozo muy grande. Por desgracia no hay alegría en los corazones, no hay alegría por nada. Y todo eso tiene algo que ver con su presencia, porque todo efecto tiene una causa. Y si hoy no sentimos alegría, es por algo que no estamos haciendo. Y es que hoy, por desgracia, hay depresiones, hay fracasos, hay inseguridades, complejos, temores y muchos miedos. Y todo eso es producido por la falta, o mejor dicho, por la ausencia de su presencia. Su presencia es la única que puede reconstruir tu interior. Su presencia es la única que puede levantarte en los momentos más difíciles. ¿Qué buscas en tus fuerzas si no hay nada? Todos saben que vivimos en un camino de perfección, en el cual Jesucristo es el que nos perfecciona. Dice el libro de Filipenses capítulo 1 y verso 6. Dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Si Él comenzó la obra en ti, ¿te crees que te va a dejar tirado a medio camino? Muy bien. Pero claro, hay tantas cosas en nosotros, hay tantas cosas en tu mente, que no dejas espacio para que obren sus manos. ¿Cuántos quieren perfeccionarse? Yo quiero que el Señor me perfeccione. Si quieres perfeccionarte, debes de dejar de abrazar aquello que no te deja avanzar. No puedes crecer si no te das íntegramente. Darse íntegro quiere decir darse por completo. El camino de la gracia es exigente. El camino de la ley exigía conducta, pero no vida. Sin embargo, la gracia te exige identidad. ¿Identidad qué quiere decir? Identidad quiere decir que todo lo que hagas lo hagas de corazón, y que lo hagas con vida, y que lo hagas para Él. No por lo que puedas recibir, sino por lo que ya recibiste. La mejor forma de poder ser perfeccionado, y es que todo esto tiene que ver con lo que he dicho al principio, no sentimos alegría porque vemos que no damos fruto, porque seguimos y vemos que no avanzamos, y la mente se frustra. Pero y todo esto que tiene que ver, tiene mucho que ver. La mejor forma de dar fruto para poder ser feliz, porque no hay mayor plenitud y felicidad que poder dar el fruto que Él te da. La plenitud se encuentra en su presencia. La única forma de dar fruto nos la enseñó Cristo en el libro de Juan capítulo 15, en el verso 4, la cual nos dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice: como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros.
¿Cómo quieres dar fruto si tú eres, lo único que eres tú es el utensilio para que su fruto, el fruto del Espíritu, nazca por ti? Tú no tienes nada que dar, viene todo de su parte. Hoy vivimos en una sociedad rápida, fugaz, sin vida, pero rápida. Envíos rápidos, comidas rápidas, recalentadas. Queremos todo rápido, deprisa y sin esperas. De tal forma que, lo digo porque lo he vivido yo hace unos días, las hermanas piden un pedido en Shein y están todos los días dándole a envío urgente, porque quieren que llegue rápido. Los hermanos pedimos una pieza para el coche y estamos nerviosos a ver cuándo nos llega. Queremos todo rápido. Y el fruto del Espíritu tiene su proceso. ¿Cuál es el proceso? Su presencia. Buscando su persona encontraremos su presencia. Saben, hay un ejemplo en la Biblia en el cual vemos que sin su presencia se vive en depresión, en frustración, en tristeza, en temor, en inseguridad. Y es que el libro de Primera de Samuel, que nos cuenta la historia de Saúl, nos enseña que en el capítulo 13 Saúl, después de ser coronado como rey, después de haber reinado durante un tiempo, dice la palabra del Señor, dice, y él esperó 7 días, porque estaba esperando para que viniera Samuel, para que comenzase una lucha contra el pueblo de Filistea. Pero ¿saben qué? Se cansó de esperar. De tal forma que dijo, tráiganme holocausto. Y lo hizo él. Y es que Dios no te llama a hacer cosas que no hayan sido para ti. Dios solo te llama a buscarle a Él. De tal forma que el no saber esperar es el principio de la decadencia. Porque hay que saber esperar. ¿Saben cuál es el principio de una decadencia espiritual para poder entrar en las depresiones, en las frustraciones y en todo esto que hemos dicho? Dejar de mirar a Jesús. De tal forma que este hombre, capítulos más adelante, en el capítulo 16, dice el verso 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y todos conocemos lo que le ocurrió a este hombre. Saúl vivió en temor, vivió en locura, vivió en miedos, vivió en inseguridades, vivió en depresiones, vivió en ansiedades. Todo lo que hoy la iglesia vivimos. ¿Y saben qué? Que todo efecto tiene una causa. Hoy lo que vives es a causa de que tú avanzas y ves que por mucho que te esfuerzas, no puedes, porque no debes de esforzarte. Cristo dijo en el libro de Mateo capítulo 11, coged mi yugo, que mi yugo es fácil. ¿Por qué fácil? Porque no tenéis que dirigir nada, solo tenéis que caminar detrás de mis huellas. No quieras hacer nada nuevo, que Él ya lo hizo todo. Y te das cuenta que cuando te pones de rodillas y no sabes qué decirle al Señor, pero tus lágrimas comienzan a caer por tus mejillas, hay algo que cambia dentro de ti. El libro de Romanos capítulo 8 y verso 26 dice la palabra del Señor que el Espíritu mismo dentro de nosotros gime por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben qué son esos gemidos indecibles? Esas lágrimas que nadie le cuentas. Esos temores que tienes que solo puedes contarle al Señor. Esas cosas que nadie conoce, que solo las conoces tú y Dios en tu interior. Y eso, ¿sabes qué es lo que no te está permitiendo crecer? Nos cuesta tanto dejar las cosas del mundo porque estamos llenos de las cosas del mundo, que tenemos la cabeza llena de otras cosas que no son de Dios. Y es que en la Biblia también hay casos contrarios al de Saúl, que nos enseñan que por medio de su presencia se puede vivir en plenitud, en felicidad, de tal forma que el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia. Todo eso hoy lo necesita nuestra alma. Y es que su presencia derriba las fortalezas de tu mente. El rey David fue una de las personas que más disfrutó de la presencia del Señor. De tal forma que en el tiempo de la ley disfrutó de su gracia.
Fíjense si disfrutó del Señor. De tal forma que escribe el Salmo 23, que todos lo conocemos, y comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque cuando te encuentras en su presencia y te enfocas en su persona, tus problemas se desenfocan de tu mente y comienzas a vivir libre. Amén. ¿Cómo vas a vivir como un esclavo si el que es la verdad vino para que tú le conocieses y fueses libre? Amén. También hay otro salmo que dice: en cuanto a mí, el acercarme a Él es el bien. Es beneficio. Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos tú me harás descansar, y junto a aguas de reposo tú me vas a pastorear. Tú confortas mi alma, me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Su misericordia se renueva cada día. Amén. Si hoy te equivocaste, el Señor te da una hoja en blanco para que comiences de nuevo. ¿Y todo esto por qué? Jesús bajó a la tierra, se hizo carne, para decirte: no te afanes. De tal forma que en el Sermón del Monte, intentando derribar aquellos muros que se levantaron por medio de la ley en la mente de las personas, que endiosaron la ley cuando la ley era el camino hacia Cristo, intentando derrocar todo eso, Jesús comienza a hablar al interior. Y lo primero que habla en contra, no en contra, pero lo primero que habla después de las bienaventuranzas, dice sobre la ley, dice: yo no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla, porque nosotros éramos incapaces de poder llegar a ella. Ahora bien, después de eso, ¿qué sigue diciendo? El Sermón del Monte está lleno de cosas que derriban cosas internas, porque la palabra hay que leerla con las cosas internas. No quieras que la palabra arregle tus cosas de fuera, porque las cosas de fuera son el producto de lo que tienes dentro. Si quieres arreglar un problema, vete a la raíz, que la raíz está aquí y aquí. De tal forma que directamente, para no perder tiempo, para que la visita predique, porque la visita es mi padre, para no perder tiempo, dice en el capítulo 6 y el verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Saben qué quiere decir la añadidura? Cosas que no necesitas. Necesitas su presencia. Y con su presencia se esfumará la frustración, se irá de tu mente la depresión, vivirás en plenitud, vivirás en felicidad. De tal forma que en su presencia tus debilidades desaparecen. Por eso Pablo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12 y verso 9, un texto que todos conocemos de memoria, es verdad que dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero el texto sigue y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré. Pablo dice: disfrutaré. ¿Por qué disfrutará Pablo? Porque cuando sea débil, su poder se aplicará en mí. No quieras que se apliquen sus cosas en ti cuando tú lo intentas. Déjalo ya, ríndete en sus manos. Su presencia es lo único que puede restaurarte por dentro. Porque su presencia no solo ayuda a las cosas externas, sino que vuelve la mente a lo original de Dios que tenía para ti. El trabajo divino es un trabajo interno, para poder así arreglar lo externo. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Y le pides al Señor que te ayude y que ponga en ti un fuego nuevo para poder disfrutar de su presencia. Porque a las casas del Padre solo se va a disfrutar, no solo a pedir. Y el Padre está con sus brazos abiertos esperándote. Da igual lo que hayas hecho, Él siempre va a ser tu Padre. Nadie va a quitarte el lugar. Siempre y cuando vayas con un corazón arrepentido, el Padre te va a recibir. Una alabanza, por favor. Pídele al Señor que prepare tu corazón para recibir al siervo. Reciban un saludo en el nombre de Jesús.
Agradezco al Señor y agradezco al pastor que se haya acordado de mi persona para estar en esta tarde con la iglesia de Benavente. Porque venimos mucho a Benavente, venimos mucho a Benavente, pero a la iglesia no, venimos mucho a Benavente. Con las reuniones. La última vez que he venido fue cuando se presentó al hermano Enrique y a la hermana Encarna. Ya los años, Se conoce que no han visto bien que vinieran, Pero hoy ya lo han visto, Hoy lo han visto que vinieran. Bueno, en esta tarde me gustaría compartir algo de parte del Señor. Bueno, ¿qué tal ha hecho el niño? ¿Lo ha hecho bien? Bueno, pues ya no podemos ir satisfechos, No podemos ir satisfechos. Me alegra mucho de ver al hermano Julio, que Dios lo bendiga mucho, de verdad, a él y a toda su casa. Decía Julio, exsecretario, he visto a la hermana Delia antes, que Dios te bendiga mucho. Permitidme estas palabras. El hermano Carlos me puso a mí de secretario en el año 2007. Y de verdad que yo le debo mucho a esta casa. Porque el hermano Carlos confiaba mucho en nosotros. Confiaba mucho. Nos llamaba mucho a mí y al Jesús. Confiaba mucho en nosotros, de verdad, confiaba mucho. Y me puso él de secretario. Y después de muchas intentonas, pastor, he conseguido dimitir de secretario. Después de muchas intentonas. Esperemos que salga alguien rápido, porque si no, ya se acerca la fecha otra vez, Dios mío de mi vida. Bueno, me gustaría en esta tarde compartirles algo que ustedes ya conocen. Yo no voy a compartir nada nuevo. El pastor que tienen ustedes es una bendición, que en 20 minutos, 25, hijo, te dice de todo, que es una maravilla. El mensaje del domingo fue precioso, es que los veo, Yo soy un seguidor del pastor Juan. Bueno, el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, 12 y 13, vamos a compartir unos versículos de la palabra del Señor para compartirles en esta tarde, hermanos, algo que Dios ponía en mi corazón, ¿de acuerdo? Y dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tengo que decir en esta tarde que ser hijo de Dios es un privilegio. Ser hijo de Dios, hermanos, es un privilegio. De hecho, en esta tarde me estoy dirigiendo a lo mejor que hay en Benavente. ¿A que no te lo crees? Me estoy dirigiendo a lo mejor que hay en Benavente. ¿Sabe usted lo que mejor que hay en Benavente? La iglesia de Jesucristo. Y en esta tarde Dios nos da el privilegio de dirigirnos a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el ser hijo de Dios, hermanos, es un privilegio. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Levantan su mano, por favor, y los sellan con un fuerte y vivo amén. Amén. Ser hijo de Dios es un privilegio, ¿verdad? Tengo que decirles en esta tarde que ser padre también es un privilegio. Tener niños, niñas que te llamen padre es un privilegio, ser padre. Pero tengo que decirles, hermanos, que todos los privilegios tienen responsabilidades. Ser hijo de Dios es un privilegio, pero tiene sus responsabilidades. Ser padre es un privilegio, pero tiene sus responsabilidades. Tener a los padres mayores es un privilegio. Mi madre se ha mudado al cielo. Dijo el Señor que se la llevaba y se la ha llevado, ya está. Si somos de Él, nada más. Pero yo tengo a mi padre y es un privilegio tenerlo. Si tienes a los padres mayores, perdóname mi atrevimiento. Mira, eres un privilegiado. Eres una privilegiada. Pero recuerda que todos los privilegios tienen sus responsabilidades. Ya que los tienes ahí, hónrales todo lo que puedas. Hónrale todo lo que puedas. Porque mira, tener a los padres mayores es un privilegio, pero déjame decirte que tienen una responsabilidad. Llegar a los padres a una cierta edad es una bendición. Hay otros que por desgracia no llegan, pero tú que los tienes, mira,
Te aconsejo en el nombre de Jesús que lo valore, pero recuerda las responsabilidades que también tienes, que también hay que cumplirlas. Yo digo en esta tarde que ser del coro es una bendición. ¿A qué es un privilegio ser del coro? Ser del coro es un privilegio, creerlo que es un privilegio, pero tiene sus responsabilidades. No se puede venir cuando uno quiere, hay que estar aquí. Ser predicador es un privilegio, Julio. Es un privilegio ser predicador. José, que es un privilegio ser predicador. Pastor, es un privilegio ser pastor. De verdad que es un privilegio. De cualquier iglesia. La iglesia más pequeña, la más pequeña, la que se congrega en poca gente. Es un privilegio ser pastor. Pero ser predicador y ser pastor también tienen unas responsabilidades. Subir por aquí. Se pone uno para ser la boca de Dios. Uno no puede decir lo que quiera, ni tampoco lo que sienta. Hay que decir lo que diga Dios. Y si no tenemos para decir lo que diga Dios, sé honesto. Mira que no estoy en sintonía, manda a otro. Que no pasa nada. Mírense, por si subimos cada 3 meses. Créanse lo que subimos cada 3 meses de tantos predicadores y tantas visitas que hay. Pero cuando nos manden, necesitamos que la iglesia del Señor escuche la palabra de Dios. Es que ser predicador es un privilegio, pero tiene sus responsabilidades. ¿Sabe usted que ser iglesia es un privilegio, pero tiene sus responsabilidades? La iglesia no puede hablar como quiera, la iglesia no puede decir lo que quiera, la iglesia tiene unas responsabilidades. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿no? Pero se ha marchado Él, y ¿quién ha dejado ahora para alumbrar? Dice: vosotros sois la luz del mundo. Tengo que decirle que nosotros somos los que tenemos que alumbrar a otros con nuestras acciones. A que los privilegios los queremos todos. Parece de párvulos el mensaje. A que los privilegios los queremos todos, pero a que las responsabilidades no las queremos todos. Déjenme en esta tarde compartirles, hermanos, que ser hijo de Dios es un privilegio. Y déjenme en esta tarde decirles algo que ustedes ya saben. Hay 3 clases de hijos, voy muy rápido, ¿vale? Hay 3 clases de hijos. Están los hijos, hermanos, por creación, que son los ángeles, que tienen su cometido, hermanos, tienen su privilegio, hermanos, pero tienen su responsabilidad. Están los hijos, hermanos, por elección, que es el pueblo de Israel, hermanos, que Dios dijo que ese era su pueblo, hermanos, y es un privilegio, pero también tiene sus responsabilidades, que tampoco vamos a hablar de ellos. Y estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que si tenemos identidad, hermanos, es por Él. Nosotros no somos hijos, hermanos, como el texto que he leído. Somos hijos, hermanos, porque hemos sido engendrados por Dios. Y ya saben ustedes, hermanos, que nosotros hemos sido adoptados, hermanos, por medio del sacrificio de Jesucristo, que no lo vamos a explicar en esta tarde, pero en posición somos hijos de Dios. Amén. Pero ahora nos toca que nuestra condición esté a la altura de la posición. Porque en posición ya somos hijos. En posición ya somos salvos. Pero hace falta ahora la condición. Yo no intento vivir, hermanos, para salvarme. Yo ya soy salvo por la posición que Dios me ha dado. Pero ahora necesito vivir a la altura, porque somos hijos de Dios. Amén. Podríamos hablar, hermanos, de un montón de cosas que tengo aquí escritas. Pero mire, el primer privilegio que tengo aquí escrito, hermanos, que cuando uno llega a ser hijo de Dios, cuando uno disfruta de lo que decía mi hijo predicando, compartiendo, que es su presencia, que es su compañía, es un privilegio tener su presencia. Amén. El primer privilegio que yo tengo aquí escrito es este: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres? Levanten su mano y gritan muy fuerte y vivo: amén. Es un privilegio ser libre. ¿Pero de qué somos libres? Mira, somos libres de nosotros mismos. La mayor atadura que puede haber en esta vida, hermanos, no son los vicios. El Señor reprenda los vicios. La mayor atadura puede ser nosotros. Porque tengo que decirles, hermanos, que el único que puede romper el propósito que Dios tiene para nosotros no es el diablo, que el Señor lo reprenda. Somos nosotros mismos. ¿Tú quieres alcanzar aquello que Dios tiene para ti?
¿Quieres alcanzar lo que Dios tiene para ti? Amén. Yo sí quiero alcanzarlo. Pues tengo que decirles, hermanos, que la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero para que esta libertad continúe todos los días en mí, tengo que estar, hermanos, en condición a la altura de la posición. Amén. El segundo privilegio que yo he escrito aquí, para ir muy rápido, es el siguiente. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 1, dice la palabra del Señor: mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Nos ha dado, hermano, la posición de hijo y nos ha dado identidad. Tenemos la identidad de iglesia. Podríamos hablar de un montón de cosas que habla, hermanos, la identidad que tiene el creyente. Pero solo le voy a decir una: la iglesia somos la sal de la tierra. Amén. Amén. No somos azúcar, que tenemos que agradar a todo el mundo. Somos sal. Tenemos, hermanos, el cometido de conservar, hermanos, las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos, nos ha dado identidad, hermanos, que este es un gran privilegio que tenemos, hermanos. Y el número 3 es este, que voy a ir, hermanos, rápido para llegar a donde quiero y estar unos minutos, sencillamente. Número 3, hermanos, nos ha dado vida. Tenemos la vida del Espíritu dentro de nosotros. ¿Saben que la palabra vida es la palabra más hinchada del diccionario de la lengua española? Es la más hinchada, la que más definiciones tiene. ¿Qué es la vida? Unos dirían lo que una planta tiene. ¿Qué es la vida? Otros dirían lo que tiene un animal. ¿Qué es la vida? Y hay un montón de definiciones. Pero si le preguntaran a un cristiano evangélico qué es la vida, ¿sabes cuál es la respuesta que diríamos? La vida es Jesús. Por lo tanto, por ser hijo de Dios, tenemos el privilegio, hermanos, que tenemos la vida de Dios en nosotros. Número 4, hermanos, el privilegio que tenemos es que, dice la palabra del Señor, que ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos, ya lo saben ustedes, no les voy a compartir nada nuevo. Era un documento, hermanos, que estaba firmado y sellado que se tenía que cumplir. Pero no había nadie, hermanos, en el Antiguo Testamento que pudiera cumplirlo. Pasaron todos los patriarcas, ninguno pudo cumplirlo, hasta que llegó Jesús. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y los exhibió, dice la palabra del Señor, públicamente triunfando sobre ellos. Y el privilegio que tenemos es que hoy la ley no tenemos que guardarla, hermanos, de una manera ceremonial, sino que hoy la ley la tenemos que guardar de una manera moral. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que ha anulado este acta que nos era contraria. Por eso en esta tarde quiero recordarles algo que según lo estaba, hermanos, escribiendo, me venía a la memoria. Libro de Romanos capítulo 8 y verso 1. Ninguna condenación hay para los que están, ¿no? No los que estuvieron, ni tampoco los que piensan estar. Aquí vemos la diferencia que hay entre la posición y la condición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que viene, hermanos, de un verbo griego que dice katakrima. La palabra katakrima significa sentencia judicial con culpa. Por lo tanto, éramos todos los que estamos aquí culpables, empezando por el pastor y terminando por mí. Todos culpables. Pero por Cristo, amén. Pero por Cristo, amén. Pero por Cristo, amén. Nunca se te olvide que estás aquí por Cristo. Amén. Pero por Cristo, amén. Estamos aquí. Ninguna condenación hay para los que están, no los que piensan, ni tampoco los que estuvieron. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sigo diciendo el texto para mantener, hermanos, la posición activa. Dice, los que no andan, aquí aparece la condición, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Y aparece en mayúscula. Porque ya sabe usted que cuando la palabra Espíritu aparece en minúscula, está hablando del Espíritu del hombre. Está hablando del Espíritu, hermanos, de las tinieblas. Pero cuando aparece en mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
es la posición, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es la condición. Y dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Por eso dice el verso 16, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. ¿Puede gritar un fuerte y vivo amén? Amén. Mire, tengo aquí apuntado otro privilegio. Que hay a veces que se nos olvida, o por lo menos a mí. No lo sé a usted, a mí a veces que se me olvida. El quinto privilegio que tengo apuntado es el siguiente. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe usted lo que lucharon los del Antiguo Testamento por tener un rato la presencia del Señor? ¿Sabe usted lo que lucharon por tener un rato la presencia del Señor los del Antiguo Testamento y nosotros la tenemos a diario? ¿Sabe usted que lo que se tiene a diario no se le da valor? No se valora lo que se tiene a diario. Primera de Corintios 6:19 dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, y que no sois vuestros. Amén. ¿Se da cuenta? No sois vuestros. Mire, le voy a contar una anécdota. Dice que había un pastor que dijo, mañana vamos a hacer un culto especial. Necesito que todo el mundo venga a la capilla con una palabra aquí, una palabra escrita en una pegatina. Al otro día se celebra el culto y viene uno y pone aquí en su pegatina, yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese era un machote. Otro ponía, Dios es amor. Cada uno tenía una frase diferente, pero todos de ánimo. Pero había una persona que no sabía ni leer ni escribir, pero que también quería participar del culto. Esta persona pasó por un escaparate, vio una pegatina, le arrancó la pegatina y se la puso aquí. Entró al culto y todo el mundo le decía, ¡qué buena idea! Él no sabía lo que ponía. Si alguien se merecía un premio, dice, ese eres tú. Iba otro, dice, ¡qué bien! ¡Qué idea tan brillante! Todo el mundo le felicitaba y él no sabía lo que ponía. Hasta que ya llegó adelante y le dijo al pastor, pastor, ¿me puedes decir por favor lo que pone aquí? Que no sé leer ni escribir, pero que yo quería participar del culto. ¿A que no sabes lo que pone? No, dice la pegatina, este local ha cambiado de dueño. ¿Sabe usted que hemos cambiado de dueño? Parece que estamos diciendo algo tan común. ¿Sabe usted que hemos cambiado de dueño? ¿Sabe, hermano, que nosotros somos de Dios? Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Parece que estoy diciendo algo muy sencillo. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Hemos dicho que es un privilegio, ¿verdad? He dejado de decirle unas cuantas responsabilidades. No podemos pensar como pensamos si somos templo del Espíritu Santo. Bueno. Me deja decirle otra. No podemos mirar donde nos dé la gana porque somos templo del Espíritu Santo. Me deja decirle otra. De nuestra boca no puede salir cualquier cosa porque somos templo del Espíritu Santo. Ya nos lo han predicado muchas veces, hijo. Mira lo que nos vienes a decir. ¿Pero qué te crees que es el Evangelio? Que estamos en la era del microondas. Todo dicho y hecho. Que el Evangelio es como un cocido de esos antiguos. Se ponía a fuego lento. La paella sale mejor a fuego lento. No la ves a fuego rápido que no, que se quema el arroz. El café de puchero hay que hacerlo a fuego lento. Se ahorra el café de microondas, hijos, y no sabe nada. Palabra de honor que no sabe nada. Mi mujer es muy gitana, Julio. Todavía me hace el café con los granos de café. Viene en el puchero, allí lo pone. Te di mi palabra de hombre. Que el Evangelio es a fuego lento. Que somos templo del Espíritu Santo. Que esto es un privilegio.
Primera de Corintios capítulo 6 y verso 20 dice la palabra del Señor. Es que el pastor es un fiel, con 20 minutos dice de todo. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 20 dice la Escritura. Dice, porque habéis sido comprados por precio. No hemos hablado del precio que hemos costado, pero les recuerdo que hemos costado la sangre de Cristo. Sin entrar en más detalles. Habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad a Dios. ¿Dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Solo una pincelada. Si estuviera aquí el presidente Lizardo nos hablaría del cuerpo. Hay que honrar a Dios también con el cuerpo, Cuidado, que esto nosotros lo tenemos ahí al lado. Que no, que la Biblia lo pone de frente, Cuidado, que Dios nos ayude a glorificar al Señor también con nuestro cuerpo. Romanos 12, presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Hay un montón de versículos. Pero que no he venido a decirles esto. Que he venido a decirles que todo el mundo queremos privilegios, pero que ninguno queremos responsabilidades. Que hoy en día queda un cargo libre y hay que buscar voluntarios para dar un cargo. Dios mío de mi vida. Si llevar un cargo en la iglesia es un privilegio. ¿Qué es un privilegio llevar un cargo en la iglesia? Yo no llevo ninguno. Pero mi mujer lleva uno, Julio. Mi hija lleva otro. Mi niño lleva otro. Este niño está en otro. Todos en casa tienen cargo menos yo. ¿Qué es un privilegio servir al Señor? ¿Ustedes se creen que servir al Señor es venir de pastor a la iglesia de Benavente y ya está? ¿Sabe usted que servir al Señor es hacer el bien a cualquier persona? Se llame como se llame. Que es igual, que allí no me ve nadie. Allí está Dios, que es el que te ve. Que todo el mundo queremos los privilegios, pero que no nos gustan las responsabilidades. Mis mensajes son todos así de dar la pelma, pastor, ¿sabes? Son todos así. Usted sabe que orar todos los días al Señor es bueno, ¿verdad? Si yo preguntara a quién ora hoy, ¿qué es un privilegio hablar con el Señor? ¿Qué es un privilegio hablar con el Señor? ¿Qué es un privilegio lo que estás haciendo? Que hay dones humanos, Tocar el piano, cantar, puede ser un don humano. Cuidado, que no se pueden mezclar las cosas. Pero si Dios te llamó para servir al Señor, aún grabando, José, hay que hacerlo con responsabilidad. Amén. 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 Mire, para estar unos minutos y cierro el mensaje, ¿vale? Unos minutos. ¿Me dan 5 minutos? ¿De verdad? Amén. No se van a ni más. Que al final me quedo solo. Ay, Dios, qué bueno eres, papá. Dice glorificar al Señor en el cuerpo. Dice, pero glorificar al Señor también en el espíritu. Somos tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y Dios qué es? Espíritu. ¿Con qué se comunica el Señor? Con el espíritu. ¿Sabe usted que nuestro espíritu se puede contaminar? El espíritu es intuitivo, tiene intelecto, tiene miedo. El espíritu tiene emociones. Con respecto a los hábitos, cuando uno se pone a ver una película de miedo, que tienes miedo, que coges miedo. Lo estás viendo, pero el espíritu tiene miedo. Pero cuando has visto un culto en tu casa, has sentido la presencia del Señor. Porque el espíritu también lo ha sentido. ¿No has entrado en alguna casa y has sentido, hay aquí mal ambiente? Con lo que hablamos. ¿Sabe usted que la queja trae contaminación? No te quejes más, por favor, dale gracias a Dios por lo que tienes.
¿Sabe usted que la crítica, la censura, la difamación, la calumnia, esto hace mucho daño a la iglesia? Criticar significa encontrar faltas en algo o en alguien. Censurar significa vocabulario dañino, ofensivo para humillar a alguna persona. Difamar significa quitar la fama del otro en su ausencia, diciendo cosas que no son verdades. Calumniar es especular habladurías negativas para deteriorar la reputación de otros. Dice el libro de Proverbios, en las muchas palabras, dice la Escritura, no falta pecado, pero el que refrena sus labios, dice la palabra, ese es prudente. No podemos contaminar nuestro espíritu. Si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos con nuestra boca, porque no vamos a hacer daño a nadie. ¿Sabes quién se hace daño? Tú y tu casa. Y nadie quiere nada contaminado. Nadie lo quiere contaminado. Todo el mundo lo queremos todo limpio. Pues Dios también. Amén. Miren, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que María, la hermana de Moisés, empezó a criticar a Moisés, a su propio hermano? Lo empezó a criticar. ¿Sabe usted que la crítica hace que la iglesia se pare? Oh, ¿sabe usted que la crítica hace que el pueblo se pare? María empieza a criticar a su propio hermano, entre Aarón y María. ¿Pero qué se cree este Moisés? Que era su hermano de su carne. ¿Pero qué se cree? ¿Que se ha casado con una mujer musita? ¿Pero qué pasa? ¿Que se cree que Dios no habla a través de nosotros? Dice que Dios salió al encuentro. Y la que criticaba, dice la palabra del Señor literal, sino que me corrija el pastor y el maestro Julio, que está ahí sentado. Le vino la lepra por criticar. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Que salió Dios a hablar con Moisés, mira, ver hombre lo que está haciendo. Y dice la Escritura, hermanos, que la tuvo que apartar 7 días del pueblo. ¿Y ¿saben lo que hizo el pueblo? Se paró. Porque ¿sabe lo que trae la crítica? Que la iglesia se pare. El Señor reprenda la crítica. ¿Sabe usted que es un privilegio ser hijo de Dios, pero que tenemos la responsabilidad de no criticar? Amén. El pueblo se paró 7 días. Y yo no sé usted, pero yo hay a veces que mi espíritu le he contaminado por hablar cosas que no tengo. Yo no sé usted, pero hay a veces que mi espíritu se ha contaminado por quejarme. Pero miren, en esta tarde hay un sistema para limpiarse. Voy a usar 3 minutos y cierro, ¿vale? Hay un sistema para limpiarse de esta contaminación. Dice la palabra del Señor en Corintios, si tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Sabe usted qué sistema es este? La limpieza por desbordamiento. Café solo, dejas medio dedo, lo pones debajo del grifo, le das al grifo, se empieza a llenar el vaso. ¿Y qué es lo que pasa? El vaso se llena como turbio. Pero sigues dejando el grifo dado y el agua que va cayendo, ¿sabe lo que va haciendo? Va sacando del interior aquel café que está negro y el agua que está turbia. Cuando te quieres dar cuenta, el café se ha ido y la taza ha quedado limpia y el agua es limpia. ¿Sabe usted que necesitamos limpieza por desbordamiento? ¿Sabe usted que un culto no lo podemos despreciar de ninguna de las maneras? ¿Sabe usted que cuando escucha la palabra de Dios y le limpia por dentro? Mira, había una gitana que no se perdía un culto, ni un culto se perdía. ¿A qué hora era el culto? A las 7, a las 6 ya estaba la gitanica llena el culto. No se perdía ni un culto la gitana. Mira por dónde ese día, hermano, la gitanica que no perdía el culto, va, hermanos, al culto y ese día estaba lloviendo como hoy. Y el culto estaba cerrado, 6:15, 6:20, 6:30, 7 menos cuarto, 7 menos 10 y aparece el pastor. La gitanica empapada. Vale, le dice el pastor, pero ¿cómo viene usted con la tarde que hace? Pues no ve cómo se ha puesto, que no pasa nada, hijo, que yo no puedo perder un cultico. Se sienta y antes de acabar el culto la gitana empezaba a toser.
empezó a estornudar. La llevan al médico. Malika la gitana. La ingresan. Neumonía. Le dicen los nietos, ya no vas más al culto. No ves por ir al culto la neumonía que has cogido. No lo ves, ya no vas más al culto. La gitanica del culto, no me quitéis, por favor, que es lo que tengo. Pero a ver. ¿Pero te has enterado del mensaje? ¿Te has enterado del culto? A ver, ¿quién ha predicado? El pastor. ¿Y qué tal? Muy bien, pero ¿de qué ha predicado? No lo sé, pero muy bien. ¿Ves, abuela? No lo ves. No vayas más al culto, que solo mira lo que coges. Pulmonías, ya no vas más al culto. Ahora la gitanica ya no sabía cómo decir que ella necesitaba su culto. Dice, ¿os acordáis? Dice, cuando vuestro abuelo, dice, mi marido, dice, iba al río, dice, y cogía las cestas de mimbre, las metía en el agua, las sacaba, dice, ¿cuánta agua sacaba? Dice, ninguna. Dice, ¿pero cómo quedaban las cestas? Limpias. Dice, así es cuando yo voy al culto, de la misma manera. Escucho la palabra y me limpio por dentro. Miren, en esta tarde he venido a decirle que tenemos que ser más responsables con el privilegio que tenemos, que somos hijos de Dios. ¡Gloria! Si hoy estás contaminada o contaminado por abrir la boca en cosas o en situaciones que no debíamos, te invito en esta tarde a que te pongas debajo de la presencia del Señor, para que te limpie por dentro y salga por afuera todo aquello que no le da la gloria a Dios. ¡Amén! ¿Necesita limpiarte? Yo sí. ¿Te puedes poner de pie si necesitas limpiarte? Ya se ha pasado la ofrenda y todo porque Julio conoce la iglesia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Si lo necesitas, si no, no. Si no lo necesitas, no te pongas de pie porque te lo haya dicho yo. Pero si tú lo necesitas en esta tarde limpiarte, con tus ojos cerrados, por favor, cierra los ojos. Y vamos a dejar que los hermanos o las hermanas, el que esté inspirado, por favor, que cante una alabanza al Señor. Y con tus ojos cerrados, por favor, que son las 9 menos cuarto, cerramos el mensaje de esta manera. Levanta tus manos, por favor, mientras los hermanos o las hermanas cogen la alabanza. Y dile al Señor en esta tarde que te limpie de toda contaminación. Díselo al Señor. Límpianos, Señor, de toda contaminación. Llena mi habitación, llena cada rincón y habita en mi casa. Aleluya, Jesús. Llena la oscuridad y habitas en mi casa. Levantaré aunque sea de noche. Señor, ayúdanos, Señor, en esta tarde. A llenar mi casa para que puedas habitar.